Welcome to all of you again. Bienvenidos a todos nuevamente. Today we are going to talk about Barabbas. Hoy vamos a estar hablando sobre Barrabás. And I think it is a very important topic for the time in which we are living. Y yo creo que es un tema muy importante para el tiempo en el que estamos viviendo. Especially when we look at our theme, the final conflict has come. Especialmente cuando vemos a nuestro tema, la batalla final ha llegado. So let us read what it says in 2 Corinthians chapter 11 from verse 3 to 4. Así que vamos a leer lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4. Let's hear what it says in Spanish. Vamos a ver cómo se lee en español. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. This is incredibly important, for if he that cometh preaches another Jesus, whom we have not preached, or you receive another spirit which we have not received, or another gospel which we have not accepted, ye might well bear with him. Y esto es algo sumamente importante, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. There are two things that are important in this verse. Y hay dos cosas importantes en este versículo. Number one, it is possible to preach another Jesus. Número 1, es posible predicar a otro Jesús. But number two is even worse. It is possible to receive another Jesus quite willingly. Pero el número 2 es realmente increíble. Y es el hecho de que podemos recibir de forma voluntaria, gustosamente, a otro Jesús. Now, during the Passover, it was customary for the Roman leaders to release a prisoner of the people's choice. Ahora, durante la Pascua, era una costumbre de las autoridades romanas el liberar a un prisionero, esto bajo la elección del pueblo. And when Jesus stood before Pilate, he gave them the choice between Jesus and Barabbas. Y cuando Jesús estaba delante de Pilatos, él les dio esta elección. Por un lado estaba Jesús y por el otro Barrabás. Now the received text talks about Barabbas. Ahora, el texto recibido habla de Barrabás. So the King James Version or any Bible based on the received text talks only about Barabbas. Así que, por ejemplo, la versión King James en el inglés o cualquier otra versión basada en el texto recibido habla de Barrabás. But the modern versions based on the Alexandrian manuscripts refer to him as Jesus Barabbas. Pero en las Biblias que son derivadas del texto alejandrino, aquellas versiones que son más modernas se refieren a Barrabás como Jesús Barrabás. Now there's a feeling in many circles that this is a corruption that comes from Origen. Ahora, hay un sentimiento en muchos lugares que este tipo de corrupción viene precisamente de Origen. And the spirit of prophecy also never refers to Jesus Barabbas, but only to Barabbas.
Y el espíritu de profecía no se refiere a Jesús Barrabás, sencillamente habla de Barrabás. Now, when you think about this individual, then the name is very, very interesting. Ahora, cuando usted piensa sobre este individuo, su nombre es muy, pero muy interesante. Because it stands for Bar Abbas, which means son of the father. ¿Por qué? Porque su nombre es la conjunción de Bar y Abbas, que significa hijo del padre. So basically, he had the same title in his name as Jesus, son of the Father or son of God. Así que básicamente este hombre tenía en su nombre el mismo título que tiene Jesús, hijo del Padre, hijo de Dios. So even without him being Jesus Barabbas, it is still the same title, son of God or son of the Father. Así que aún sin tener esta aclaración de Jesús Barrabás, su nombre en sí mismo da este testimonio, hijo del Padre, hijo de Dios. So basically, the people were given a choice between two sons of the Father or sons of God. Así que básicamente a la gente se le dio la elección entre dos hijos del Padre, entre dos hijos de Dios. But the characters of the two individuals were totally different. Pero los caracteres de estos individuos eran totalmente diferentes. So if you put this name Barabbas into the search engine, then you will find a number of verses referring to him. Así que si usted coloca esta frase o este nombre Barrabás en un buscador, usted va a encontrar una serie de versículos que aparecen en pantalla. And this tells us something about his character. Y esto nos dice algo sobre su carácter. So if you look it up in the Gospels of Matthew and in Mark and in Luke and in John, Así que si usted busca a Barrabás en los evangelios de Marcos, de Mateo, de Lucas, de Juan, then you will get this description. Barabbas was a notable prisoner. usted va a encontrar esta descripción. Barrabás era un prisionero notable, conocido. And he was a robber. Era un ladrón. And in Mark 15, verse 17, it tells us that he created an insurrection. Y en Marcos 15, 17 se nos dice que él creó una insurrección And that he had committed murder. y que él había cometido asesinato, homicidio. So he was a murderer. Así que él era un asesino, He was a thief. era un ladrón, He was a liar. era un mentiroso And he was the total opposite in character of Jesus Christ. y era en carácter lo totalmente opuesto a Jesucristo. And yet, when the people were confronted with a choice, they chose Barabbas. Y aún cuando el pueblo tuvo que estar enfrentado a tomar una decisión, ellos eligieron a Barrabás. Pilate asked the people, "Who shall I release unto you, Jesus of Nazareth or Barabbas?" Pilato, preguntándole al pueblo, les dijo, ¿a quién debo dejar libre? ¿A quién desean que quede libre? ¿Jesús de Nazaret o Barrabás? And the people with one voice said, "Barabbas." Y el pueblo a una voz dijo, Barrabás. Now, why did they say that? Ahora, ¿por qué dijeron esto? Well, we read in Matthew chapter 27, verse 20, Bueno, nosotros leemos en Mateo 27 y versículo 20, perhaps you can read that in Spanish to them. y de hecho vamos a darle lectura
a este texto, Mateo 27:20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. So who was the instigator in this choice? It was none other than the chief priests and the elders. Así que, ¿quiénes fueron los instigadores en esta elección? Nada más y nada menos que los principales sacerdotes y los ancianos. Just think about that for a while. Ahora, piense en esto por un momento. It was the religious leaders that got the people to choose Barabbas. Fueron los líderes religiosos los que llevaron al pueblo a escoger a Barrabás. And when Pilate pointed out that he found no fault in Jesus, y cuando Pilato dijo que él no encontraba alguna falta en Jesús, the people shouted with one accord that they have no leader but Caesar. Cuando él hizo esto, el pueblo proclamó unánimemente a una voz que ellos no tenían otro líder, otro rey, sino César. If you do not condemn Jesus, then you are not a friend of Caesar. Y si usted no condena a Jesús, entonces no es un amigo del César. Now, why were they so adamant that Barabbas should be released? Ahora, ¿por qué ellos se encontraban en una posición tan adamante para dejar que Barrabás fuese liberado? Well, actually, Caiaphas gives us the answer, the high priest. Bueno, la respuesta viene precisamente de Caifás, del sumo sacerdote. It is better that one man die for the sake of the people than that the people should die for the sake of one man. Él dijo que era mejor la muerte de uno por preferencia al pueblo a que todo el pueblo perezca por proteger a uno. You see, they had realized that if they made Jesus Christ the king, then their system, their creed would collapse. Ellos se dieron cuenta que si ellos hacían de Jesucristo el rey, su sistema, su credo, colapsaría. They wanted a kingdom here on earth where they, as the rulers and the leaders, would control the entire world. Ellos querían un reino aquí en la tierra donde ellos, los líderes, los gobernantes, serían quienes dominaran y controlaran al mundo. But the kingdom that Jesus represented was not of this world. Pero el reino que Jesús representaba no era de este mundo. It was a kingdom as far removed from the kingdoms of this world as the east is from the west. Era un reino tan alejado de los reinos de este mundo como lo es el este del oeste. It was a kingdom of righteousness compared to a kingdom of unrighteousness. Era un reino de justicia comparado con un reino de injusticia. Barabbas had led the people into civil unrest. Barrabás había guiado a las personas a un tumulto civil. He had fomented and incensed the people to rise up against the systems. Él había motivado, había incendiado en las personas ese deseo para levantarse contra el sistema. So that he could create a new order of things where the church would rule the nations. ¿Para qué? Para que se creara un nuevo orden de cosas donde la iglesia sería quien gobernara a la nación. And he claimed to be a Messiah. Y él, de hecho, dijo ser un Mesías. In actual fact, Barabbas wanted to create the kingdom of God on this earth, and he was
a thief, and a robber, and a murderer. En otras palabras, de hecho, lo que Barrabás quería hacer era establecer su propio reino aquí en la tierra. Y él era un asesino, era un ladrón y era un mentiroso. So which of the two, Barabbas or Jesus, was more acceptable to the mindset of the priests, prelates, and leaders of Israel? Ahora, ¿cuáles de estos dos hijos del Padre, hijos de Dios, cuál de estos Barrabás eran más aceptados para los prelados, para los líderes religiosos y para las autoridades de Israel? Jesus had come to this world to show the character of God. Jesús había venido a este mundo para mostrar el carácter de Dios. The psalmist said that he would delight to do the will of God. El salmista nos dice que él se deleita en hacer la voluntad de Dios. And most of his ministry was opposed to the rules and regulations of the creeds that the Jews had set up for themselves. Y la mayoría de su ministerio y de sus enseñanzas estaban en oposición a los credos y tradiciones que los judíos habían enseñado. He told them quite plainly that their religious system based on tradition was vain and they were worshiping God in vain. Él les habló francamente, hablando de su sistema que estaba basado en tradiciones y que ellos estaban adorando a Dios en vano. He was the spotless Son of God without sin. Él era el Hijo inmáculo de Dios, sin pecado. He told the people, if you love me, keep my commandments. And he was speaking as the very God when he said that. Él les dijo a las personas, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando estaba hablándoles, estaba hablando como Dios mismo. He told them, in vain you worship, teaching for doctrines the commandments of men. Él les dijo, en vano ustedes adoran, enseñando los mandamientos de hombres. So here we have a contrast between two figures, Barabbas and Jesus Christ. Así que ahora tenemos un contraste entre dos personajes. Barabbas wanted to by force introduce the kingdom that the Jews were waiting for. Barrabás, que quería introducir a la fuerza el tipo de reino que los judíos querían. And Jesus wanted to, by example, change the hearts of the people and bring them back into harmony with God. Y Jesucristo, quien a través de su ejemplo quería cambiar el corazón de ese pueblo y traerlo de vuelta a Dios. So in their mind there was a clash. Así que en sus mentes había un conflicto. There was a clash between two concepts of religion. Había un conflicto, un choque entre dos conceptos de religión. And an external religion is always easier than a religion that changes the heart. Y una religión por obra es más sencilla que una religión que cambia el corazón. So when the choice came between son of the father and son of the father, they chose the Barabbas variety. Así que cuando a ellos se les dio la elección entre un hijo del padre y un hijo del padre, el pueblo eligió Barrabás. The Jews had introduced thousands of laws. Los judíos habían introducido miles de leyes. They'd made the path of obedience and the path to salvation a path of stones and hardship. Y ellos habían hecho ese camino a la salvación, ese camino a la obediencia, un camino empedrado, duro. Now, when we compare Barabbas, then he is actually representing the mindset of Satan. Y cuando nosotros comparamos a Barrabás,
podemos ver que su mentalidad es la mentalidad de Satanás. Because Satan also wanted to set up a kingdom which was contrary to God's concept of the kingdom. Porque Satanás también quería establecer un reino que era totalmente un concepto totalmente distinto al rey, a Dios. So the kingdom that Barabbas stood for was one that was based on creed and not based on obedience to God's precepts. Así que el reino que Barrabás quería instaurar era un reino basado en credos, no en obediencia a los preceptos de Dios. You see, Satan promised the people freedom from God's law. Vean ustedes, Satanás le prometió al pueblo libertad de las leyes de Dios, estar libres de las leyes de Dios. And Jesus promised freedom in harmony with God's law. Mientras que Jesús prometió libertad en armonía con la ley de Dios. The mindset of the occult world is the mindset of Lucifer. Esa mente del ocultismo es precisamente la mente de Lucifer. In fact, it is do what thou wilt is the whole of the law. Y Do what you want. lo que dice es hacer lo que está contrario a la ley. Whereas the mindset of Jesus is you can only be free if you live in harmony with the law. Mientras que la mente de Jesús es usted puede ser libre si vive en armonía con la ley de Dios. Just think about this logically. Y pensemos sobre esto lógicamente. If everybody kept the law of God, Si cada persona guardase la ley de Dios, would you not be free to walk the streets without fear, even at night? ¿será que usted no estaría libre de caminar por las calles sin temor? If everybody kept the law of God, would there be suspicions between individuals and couples? ¿Será que si todos guardaran la ley de Dios, habría lugar para sospechas entre unos y otros o entre parejas? Now, when Satan promises freedom from the law, Ahora, cuando Satanás prometió esta libertad de la ley, that doesn't mean that he has no law. ahora, esto no significa que no haya una ley. No, on the contrary, he has an even more oppressive law in the place of God's law. De hecho, él tiene una ley mucho más opresiva que la ley de Dios. God's law is based on selflessness, La ley de Dios está basado en un desinterés propio, but Satan's law is based on selfishness. mientras que la ley de Satanás está basada en egoísmo. As I want, and you will be forced to do as I want. Yo quiero esto y usted va a estar forzado a hacer lo que yo quiero. Now, I have a question for the human family tonight. Ahora yo tengo una pregunta para la familia humana esta noche. If Barabbas wanted to introduce a new order of things, Ahora, si Barrabás quería introducir un nuevo orden de cosas and claimed to represent God, y él decía representar a Dios, do we have a similar situation in the world today? ¿será que tenemos una situación similar en el mundo hoy? Is there a power that wants to set up a system where the church again rules humanity? ¿Será que hay un sistema que quiere establecer nuevamente la idea que la iglesia gobierne la humanidad? Is there a system on earth that has repeatedly asked for a new world order?
¿Será que hay un sistema en la tierra que ha pedido repetidamente por un nuevo orden mundial? Is there a system on earth that has a creed that is based on tradition and not on the Word of God? ¿Será que hay un sistema sobre la tierra que está basado en tradición y no en la palabra de Dios? And if the answer is yes to that, Y si la respuesta es afirmativa, then Barabbas, or the spirit of Barabbas, is alive and well and living amongst us this very day. entonces Barrabás, el espíritu de Barrabás está vivo y presente entre nosotros hoy. And when humanity will be placed before the choice, who do you choose? Y la humanidad va a estar puesta para tomar una decisión. ¿A quién vas a escoger? Then as verily as they chose Barabbas in the time of Jesus, they will choose Barabbas in the time that we are living in. Así como escogieron a Barrabás en el tiempo de Jesús, muchos también elegirán la misma elección hoy día. If we look at the seven mountain theology that is being spread throughout the Christian world, Cuando nosotros vemos a la teología sistemática que se está diseminando en el mundo, they want a kingdom on earth where the church again rules humanity. quieren un reino en la tierra donde la iglesia pueda gobernar nuevamente a la humanidad. They want a Christian civil government with Christian so-called laws. Ellos quieren un gobierno civil cristiano bajo leyes cristianas. But these laws are not based on the Bible. They are based on the creed of the Roman Catholic system. Pero estas leyes no están basadas en las Escrituras, no están basadas en la Biblia, sino en el credo de la Iglesia Católica Romana. The Jews shouted, "We have no king but Caesar." Los judíos, ellos gritaron, no tenemos otro rey sino César. What was the title of Caesar? ¿Cuál era el título de César? The title of Caesar was Pontifex Maximus. El título de César era Pontífice Máximo. Who bears that title today? ¿Quién tiene ese título hoy día? Is it not the Pope in Rome that bears that title today? ¿No será el Papa Romano quien lleva ese título hoy día? What does that title entail? ¿Y qué se incluye en ese título? That title entails that the one who holds it is not only a religious leader, but also God. El título implica que aquel quien lo lleva no es solamente es un líder religioso, es también Dios. Now the pontiff received that title via the Caesars Ahora, ese título era recibido por los Césares from the original high priesthood of Babylon. por el sumo sacerdocio de Babilonia originalmente, which had settled itself in Pergamum. que se había establecido en Pérgamo. And it was not until the time of Julius Caesar Y no fue sino hasta el momento de César that Julius Caesar appropriated to himself the very title not only of king but of God. Fue Julio César quien no solamente se apropió para sí mismo el título de rey, sino también el de Dios. He demanded absolute obedience, Él pedía una obediencia absoluta and he demanded worship. y él también pedía adoración. Now my question is, hasn't the papacy done exactly the same thing? Ahora, mi pregunta es esta. ¿Será que el papado no ha hecho exactamente la misma cosa? Hasn't it defined itself as another
God or deity on this earth? ¿Será que no se ha definido a sí mismo como otra deidad o como Dios en la tierra? Did it not define itself as absolute authority requiring absolute obedience? ¿Será que ellos no se han definido a sí mismos como una autoridad absoluta y que requieren una obediencia absoluta? Doesn't the very title, Vicar of Christ, ¿Será que el título de vicario de Cristo tell us that he claims to be another Christ on this earth? ¿Será que esto no nos dice que ellos dicen ser como otro Cristo en la tierra? Therefore, humanity is facing the choice between Jesus Christ of Nazareth and Barabbas as verily today as in the time of Jesus. Por lo tanto, la humanidad hoy en día enfrenta esa misma elección entre Jesús de Nazaret y Barrabás, así como ocurrió en los tiempos de la antigüedad. Now, the Bible says that Barabbas was a robber, a liar, a thief. Ahora la Biblia nos dice que Barrabás era un asesino, era un ladrón, era un mentiroso. Didn't Rome use deceit in order to claim authority over the nations? ¿Será que Roma no utiliza su sede, su asiento, para pedir o implicar autoridad sobre las naciones? Didn't it forge documents to claim that Constantine had given them this power? ¿No será que ellos han, de hecho, modificado un documento de Constantino donde ellos aseguraban que ese poder se les había sido entregado? So this pretended power that pretends to represent God on earth Así que este poder que pretende representar a Dios en la tierra also has its own creed, tiene también su propio credo and it has its own law, y tiene su propia ley, which looks like the law of God, but is actually tradition. pero que puede parecerse la ley de Dios, pero que actualmente es tradición. If you carefully study their version of the commandments, Cuando uno estudia cuidadosamente la versión de los mandamientos, then you will see that many selfish elements have been built into the commandments. usted se va a dar cuenta que hay elementos de egoísmo que se han construido en base a sus mandamientos. The 10th commandment has been changed Los 10 mandamientos han sido cambiados so that ownership belongs to the church alone and mankind is deprived. ¿Para qué? Para que la propiedad sea solamente parte de la iglesia y la humanidad sea desprovista de todo. The law of authority, the 4th commandment, has been changed so that they have authority and not God. La ley de autoridad, aquella que está establecida en el 4º mandamiento, ha sido también eliminada para que ellos sean los que tienen la autoridad y no Dios. In other words, they are saying it is better we remove the Son of God than that we lose our power. En otras palabras, es como que si ellos estuvieran diciendo, es preferible que nosotros eliminemos al Hijo de Dios antes que perdamos nuestro poder. So our choice is between Jesus, the divine Son of God, Así que nuestra elección está entre Jesús, el Hijo divino de Dios, who is the creator that created all things for him and by him, quien es el creador, el que creó todas las cosas por Él y para Él, who demonstrated his love for us by dying on a cross for sins that he never committed, quien demostró su amor por nosotros al morir en la cruz y pagar por pecados que Él nunca cometió. and a false son of God by the name of Barabbas, Y la otra elección es el hijo falso de Dios llamado Barrabás,
who claims to be a Messiah quien dice ser un Mesías and who will lead humanity into a new kingdom where they own everything and you own nothing and you must be happy. donde él trata de guiar a la humanidad a un reino donde ellos van a tener todo, pero usted va a tener nada. The choice is between the moral excellence of Christ and the depravity of humanity. La elección está entre la excelencia moral de Cristo y la depravación de la humanidad. What a choice we are facing. ¿Qué elección? ¿A cuál elección nos estamos enfrentando? It is identical to the choice that faced the Jews when Christ was standing next to Pilate. Era el mismo, idénticamente igual a esa elección que los judíos tuvieron que enfrentar cuando Jesús estaba al lado de Pilatos. And to imagine that Pilate found him innocent Can we repeat that again? The audio is gone. I said, just imagine that Pilate found Jesus innocent. E imagine por un momento que Pilato halló a Cristo inocente, But he had him beaten twice. pero lo había hecho golpear 2 veces. This is to create sympathy with the people. Y esto para crear cierta simpatía con el pueblo. But they were so steeped in their creed, they could not give it up. Pero ellos se aferraban a ese credo que no podían abandonar. Satan had managed to paint the justice of God as tyranny. Satanás se había encargado de pintar la justicia de Dios como una tiranía. He had managed to paint the mercy of God as weakness. Él había pintado la misericordia de Dios como debilidad. And the kindness of God he had painted as a selfish desire for worship. Y la amabilidad de Dios, la bondad de Dios, lo había pintado como un deseo egoísta de ser adorado. He's claimed that Jesus knew nothing of giving of himself, but that he was just selfish and wanted worship. Él dijo que Jesús no sabía nada de sacrificarse por otro, de dar por otras personas, sino que él egoístamente quería la adoración para él. But I want you to remember that the divine Son of God Pero quiero que ustedes recuerden que el Hijo Divino de Dios came down to this earth and humbled himself to take the form of humanity, vino a esta tierra, se humilló a sí mismo, tomando la forma de la humanidad. he planted his cross between divinity and humanity, Él plantó su cruz entre la divinidad y la humanidad and died on a cross that was meant for Barabbas. y él murió en la cruz, que era la cruz para Barrabás. He took the place of the man of sin. Él tomó el lugar del hombre del pecado And the people chose Barabbas. y el pueblo eligió Barrabás. Do you know that it is impossible for humanity to find truth if it is buried in tradition? Ahora, ¿saben ustedes? Es imposible para que el pueblo halle verdad si está basada en tradición. It took the death of the Son of God for some to realize the power of tradition. Y tomó la muerte del Hijo de Dios para que algunos se dieran cuenta del poder de la tradición. Tradition controls the mind. La tradición controla la mente. The Word of God sets you free from tradition. La palabra de Dios te libera de la tradición.
It was Christ's mission to free the people from the creeds and traditions of men. Fue la misión de Cristo el liberar las mentes de las personas de los credos y de las tradiciones de los hombres. And that is our mission today. Y esa es nuestra misión hoy. Sola Scriptura. Sola Escritura. If it doesn't stand there, it is not worthy of note. Si eso no está allí, entonces eso no tiene valor para tomarse en cuenta. We have two mindsets in the world, one based on the Word of God and one based on creeds and traditions. Tenemos dos tipos de mentes en el mundo hoy. Una mente que se basa en la palabra de Dios y otra basada en credos y tradiciones. And if you want to find out how hard it is to get through to people when it comes to tradition, Y si usted quiere ver cuán difícil, cuán duro es poder llegar a las personas cuando está la tradición, then you can take any biblical truth, usted tome cualquier verdad en particular, present it to the people that have based their lives on tradition, preséntela a un pueblo que ha basado sus creencias en la tradición, and most of them will reject that truth for the sake of tradition. y la mayoría de ellos rechazarán esa verdad solamente por amor a la tradición. Just try it. Take the Sabbath truth to the people and say, here is the word of God, and see what they choose. Will they choose the Sabbath of the Bible, or will they choose the tradition, the Sunday of man? Ahora, haga la prueba. Vaya y haga la prueba. Enseñe, por ejemplo, que el día de reposo es el sábado. ¿Será que ellos van a ver el sábado como el día de reposo o van a elegir el domingo, la creación, un día creado por el hombre y la tradición del hombre? Tradition is a ball and chain. It is a Barabbas. La tradición es como Barrabás. So God wants us to have the mind that was also in Christ Jesus. Ahora Dios quiere que nosotros tengamos la mente que estaba en Cristo Jesús. And God wants us to walk in the way that Jesus walked. Y Dios quiere que nosotros caminemos en la forma, en el camino que Cristo caminó. But in the final conflict, we will meet the same that we saw in the time of Jesus. Pero en el conflicto final vamos a encontrarnos con el mismo conflicto que vimos en el tiempo de Jesús. The Bible tells us in the book of Revelation that the beast, which is the Roman Catholic system, La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que la bestia, que es el sistema católico romano, and the beast that comes out of the earth y la bestia que surge de la tierra will have one mindset. van a tener una misma mente. In Revelation chapter 17, En Apocalipsis 17 it tells us in verse 12 to 14 nos dice en los versículos 12 al 14 that the kings of the world, que los reyes del mundo, that is the nations of the world, will give their power unto the beast. es decir, las naciones del mundo, le van a dar el poder a la bestia. In other words, they will use the power of the state to enhance the system of creeds and traditions. En otras palabras, ellos van a utilizar el poder del Estado para así engrandecer el poder de la bestia, el sistema de la bestia y la tradición. And in verse 13 it tells us that they have one mind. Y en el versículo 13 nos dice que ellos tienen un mismo propósito, una misma mente. And in verse 14 it tells us that they shall make war against the Lamb. Y en el versículo 14 nos dice que ellos van a pelear contra el Cordero. In other words, they will shout, "Give us Barabbas."
En otras palabras, ellos van a gritar, danos a Barrabás. In Romans 15, verse 6, En Romanos 15:6, it tells us that we, as God's children, should have one mind. nos dice que nosotros como hijos de Dios debemos tener un solo propósito, no solamente, with which we should glorify God. con la cual nosotros glorifiquemos a Dios. In Philippians 1:27, En Filipenses 1:27, it says we must have one mind, we must have one spirit, we must strive together in the faith of the gospel. nos dice que nosotros debemos ser unánimes, que debemos estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. In Philippians 2, verse 2, it tells us we must be of one accord, of one mind. En Filipenses 2:2 dice que tenemos que tener la misma mente, que tenemos que ser unánimes. So there are two mindsets, only two mindsets in the world. Así que hay solamente dos tipos de mentalidad en el mundo, solamente dos. Humanity is facing the same choice as did the people in the time of Jesus. Y la humanidad tiene que enfrentar esa misma elección como lo hizo el pueblo en los tiempos de Jesús. And they will apply their worldly wisdom to tell you that they must choose Barabbas. Y ellos van a aplicar la sabiduría del mundo para decirte que tienes que elegir a Barrabás. Who were the ones that asked for Barabbas? Wasn't it the priests and the prelates and the elders? ¿Quiénes fueron los que pidieron por Barrabás? No fueron los pertenecientes al prelado, a los líderes, los religiosos. So we can expect the priests and the churches and the pastors to ask for Barabbas. Give us Barabbas. We don't want the biblical Jesus. Así que nosotros podemos esperar también que los sacerdotes de las iglesias, los pastores de las iglesias, van a decir, danos a Barrabás. No queremos a este Jesús bíblico. They will use every power of persuasion that they have. Y ellos van a utilizar cualquier poder de persuasión que tengan. They will use the media. They will use coercion. Ellos van a utilizar los medios de comunicación, van a utilizar la coerción. And they will bombard humanity with their wisdom. Y ellos van a bombardear a la humanidad con su sabiduría. When I was in the world and I was an atheist and I was an evolutionist, Cuando yo estaba en el mundo, yo era un ateo, era un evolucionista. I had much worldly wisdom at my disposal. Yo tenía mucha sabiduría del mundo a mi disposición. I had so much worldly wisdom that I became a professor in the university teaching this worldly wisdom to the students. Yo tenía tanta sabiduría del mundo que de hecho yo era un profesor en la universidad, enseñándole la sabiduría del mundo a los estudiantes. But when I discovered this word, then this word was truth. Pero cuando yo descubrí esta palabra y que su palabra es verdad, My worldly wisdom became foolishness. mi sabiduría del mundo se convirtió en necedad. What kind of a kingdom are we looking for? Ahora, ¿qué tipo de reino estamos buscando? A continuation of a kingdom of coercion and force as we've had for 6,000 years on this earth? ¿Será que queremos la continuación de un reino de coerción como el que hemos estado viviendo por 6,000 años en esta tierra? Or a kingdom that sets us free from coercion and force? ¿O un reino que nos haga libres, que nos ponga libres de la coerción y de la fuerza? Jesus said, "You call me Lord and Master, and you are right in doing so." El Señor Jesús ha dicho, tú me llamáis Señor y Maestro y bien lo haces. But he also says, "I call you friends and brothers." Pero Él también ha dicho, a ustedes os llamo amigos, hermanos.
I want to appeal to humanity Y yo quiero hoy hacer un apelo a la humanidad to choose Jesus Christ, the Son of God, the Son of the Father, para escoger hoy a Jesucristo, el Hijo del Padre, to follow him in his way and in his obedience to God's commandments. y que podamos estar libres de tradición, seguirlo a Él y seguir en obediencia a los mandamientos de Dios. Perhaps you can read to the people Colossians chapter 3 from verse 23 to 25. Y vamos a ir Colossians 3 al libro de Colosenses. from verse Colosenses 23. capítulo 3, chapter 3, Colossians chapter 3, To verse 23 to 25. y vamos a leer versículos 23 al 25. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. If you make the choice to follow Jesus, then do it heartily. Si usted elige servir al Señor, hágalo con todo su corazón. Do not listen to the repeated babblings of man contrary to the word of God. No escuche las repeticiones vanas de la gente alrededor del mundo y que son contrarias a la palabra de Dios. The Bible tells us humanity is going to make the same mistake. They will choose Barabbas. La palabra de Dios nos dice la humanidad va a cometer el mismo error. Ellos van a elegir a Barrabás. But not all chose Barabbas. Pero no todos lo harán. And it is my prayer that not all will choose Barabbas today. Y es mi oración que no todos escojan a Barrabás hoy. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, the world is facing the same terrible choice that was presented to the world by Pilate. el mundo está enfrentando la misma elección, esa terrible elección que tuvo lugar en el tiempo de Pilatos. And the priests and the prelates will shout, "Give us Barabbas." Y los sacerdotes y el prelado dirá, danos a Barrabás. But let us pick up the cross and follow Jesus. Pero Señor, permite que tomemos nuestra cruz y que sigamos a Cristo. And receive the true kingdom in which dwelleth righteousness. Y recibamos el verdadero reino en el cual mora la justicia. Help your people to make the right choice. Ayuda a tu pueblo a hacer la elección correcta. Is my prayer in Jesus' name. Amen. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.